Cordial saludo a todos. En el marco de la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional del doctorado en Ciencias de la Educación, me permito iniciar este podcast explicativo de la política pública colombiana. Soy Franciaí Díaz Bermúdez, docente de preescolar y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Me alegra compartir este espacio con ustedes para conversar sobre un tema que hace parte de nuestra realidad como educadores y como ciudadanos. Quiero invitarlos a que durante los próximos minutos reflexionemos sobre una pregunta que surgió mientras desarrollaba esta actividad académica. ¿Cómo comprendemos realmente una política pública educativa y por qué tiene tanta importancia en la vida de nuestras comunidades? Con frecuencia escuchamos hablar de políticas públicas, pero pocas veces nos detenemos a pensar que detrás de ellas existen decisiones orientadas a responder a situaciones que afectan a la sociedad y que buscan generar transformaciones para el bienestar colectivo. Esta idea fue precisamente uno de los aspectos que más llamó mi atención durante la lectura del material propuesto. Al comprender que las políticas públicas constituyen acciones y decisiones mediante las cuales el Estado busca atender necesidades y problemáticas que interesan a la ciudadanía. Al mismo tiempo descubrí que esta reflexión no es completamente nueva. Al estudiar el pensamiento político de Platón, encontré una preocupación similar por comprender cómo debía organizarse el Estado para alcanzar la justicia y procurar el bien común. Su propuesta sitúa la educación como uno de los pilares para formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de una sociedad mejor organizada. Idea que desarrolla especialmente en la República, junto con conceptos como el rey filósofo, la justicia, el Estado ideal y la formación de los ciudadanos. Mientras analizaba ambas lecturas comprendí que, aunque pertenecen a épocas muy diferentes, comparten una misma preocupación: pensar en la manera como las decisiones que se toman desde el Estado pueden contribuir al bienestar de la sociedad. Esa relación despertó mi interés porque me permitió mirar la educación no solo desde lo que ocurre dentro de nuestras aulas, sino también desde las acciones que orientan su desarrollo y que buscan responder a las necesidades de las comunidades. Como docente de preescolar, esta reflexión adquiere un mayor significado. Cada día comparto con niños y niñas que llegan con historias familiares, culturales y sociales muy diversas. Esa realidad me recuerda que educar implica mucho más que enseñar contenidos. Significa comprender los contextos, reconocer las diferencias y contribuir desde nuestra labor a la construcción de oportunidades para todos. Por eso, quiero compartir con ustedes la manera en que comprendí la política pública educativa desde cómo estudiar desde estas dos lecturas. Más que presentar conceptos, deseo conversar sobre las relaciones que encontré entre el pensamiento político de Platón, la finalidad de las políticas públicas y el papel que desempeñamos quienes trabajamos día a día en la formación de estas nuevas generaciones. Así que los invito a acompañarme durante este recorrido. Espero que al finalizar este episodio podamos reconocer que la educación, la política y el compromiso social no son caminos separados, sino elementos que cuando se articulan pueden aportar a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y comprometida con el bien común. Durante este podcast hablaremos sobre la manera en que comprendo la política pública educativa a partir de dos lecturas que permiten analizar este tema desde perspectivas complementarias. La primera nos acerca al pensamiento político de Platón, quien entendía que la educación, la justicia y la organización del Estado forman parte de una misma realidad. Para él, una sociedad solo puede alcanzar el bien común cuando quienes la conforman reciben una formación orientada por la verdad, la razón y la virtud. Además, plantea que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la educación de los ciudadanos y considera que esta constituye uno de los pilares para construir una comunidad justa. La segunda lectura permite comprender que las políticas públicas y cuál es su propósito dentro de la sociedad. A partir de ella es posible reconocer que las acciones del Estado buscan responder a necesidades colectivas mediante decisiones orientadas a atender problemas que afectan a la población y que requieren la participación de diferentes actores para lograr mejores resultados.
Aunque estas dos lecturas pertenecen a momentos históricos diferentes, encontré un punto de encuentro que llamó profundamente mi atención. Ambas lecturas destacan la importancia de pensar en el bienestar colectivo y en la responsabilidad que tiene el Estado frente a la organización de la vida social. A lo largo de este compartir, haré una reflexión construida desde mi experiencia como docente en educación inicial y como estudiante del doctorado en ciencias de la educación. Más que presentar definiciones, mi intención es conversar con ustedes sobre cómo estas ideas cobran sentido cuando se observan desde la realidad de nuestras instituciones educativas y especialmente desde aquellos contextos colombianos donde la diversidad, la vulnerabilidad y las desigualdades sociales hacen evidente la necesidad de una educación que responda verdaderamente a las personas. Los invito a ustedes a estar muy atentos y hasta el final, porque juntos iremos descubriendo cómo un pensamiento formulado hace siglos continúa ofreciendo elementos para comprender la educación actual y cómo las políticas públicas pueden convertirse en una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y comprometida con la formación de todos sus ciudadanos. Después de conocer el propósito de este episodio, quiero invitarlos a mirar un poco hacia el pasado. Aunque pensamos que las políticas públicas son un tema completamente actual, al leer el pensamiento político de Platón nos podemos dar cuenta que muchas de las preguntas que hoy seguimos haciéndonos ya preocupaban a este filósofo hace más de 2000 años. Platón vivió en una época marcada por profundas crisis políticas y sociales. Esa realidad lo llevó a preguntarse cuál era la mejor forma de organizar una ciudad y qué condiciones debía reunir un gobierno para actuar verdaderamente en beneficio de sus ciudadanos. Sus reflexiones no surgieron de la casualidad. Aunque el resultado de observar cómo las decisiones políticas influían directamente en la vida de las personas y en el funcionamiento del Estado. Mientras avanzábamos en las lecturas, comprendí que Platón entendía la política como una actividad que debía estar orientada por la razón y por la búsqueda permanente del bien común. Para él, gobernar significaba asumir una gran responsabilidad frente a la sociedad, y esa responsabilidad solo podía ejercerse adecuadamente cuando quien gobernaba poseía conocimiento, prudencia y virtud. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue su manera de comprender la justicia. Platón plantea que una ciudad alcanza la armonía cuando cada persona desempeña la función que le corresponde, según sus capacidades, y cuando todas esas funciones contribuyen al bienestar colectivo. La justicia no aparece solamente como el cumplimiento de normas, sino como un equilibrio que permite que la comunidad funcione de manera ordenada. Al leer esta idea inmediatamente pensé en mi experiencia como docente en preescolar. En el salón de clases, cada niño tiene un ritmo muy diferente para aprender, intereses particulares y formas distintas de relacionarse con los demás. Algunos niños necesitan más acompañamiento, otros requieren fortalecer su confianza y otros niños descubren rápidamente habilidades que pueden poner al servicio del grupo. Esta diversidad me recuerda que construir ambientes justos también significa reconocer las diferencias y brindar oportunidades para que todos puedan participar y desarrollarse. Otro elemento central del pensamiento de Platón es el papel que concede a la educación. En su propuesta política, la educación no ocupa un lugar secundario, por el contrario, constituye el camino mediante el cual las personas desarrollan la razón, fortalecen sus virtudes y se preparan para asumir las responsabilidades que le corresponden dentro de la sociedad. De esta manera, la formación de los ciudadanos se convierte en una condición necesaria para alcanzar un Estado justo. Precisamente por esto, Platón plantea la figura del rey filósofo, que no propone que gobierne quien tenga más riqueza o mayor poder, sino quien haya alcanzado una formación basada en el conocimiento, la verdad y la justicia. Su ideal es una aristocracia del saber y de la virtud, donde los gobernantes orientan sus decisiones buscando siempre el bien común y no los intereses personales. También dentro de esta propuesta aparece uno de los relatos más conocidos de la filosofía, el mito de la caverna, que más allá de ser una narración simbólica, representa el proceso mediante el cual las personas pasan de la ignorancia al conocimiento. Quien logra salir de la caverna y contemplar la verdad
tiene el deber de regresar para orientar a quienes aún permanecen en la oscuridad. Esta imagen me pareció especialmente significativa porque resalta la responsabilidad social que acompaña el conocimiento. Como docente, esta reflexión me hizo pensar que nuestra labor no consiste únicamente en enseñar contenidos, como lo había dicho anteriormente. Todos los días acompañamos a nuestros niños para que comprendan el mundo, comprendan a convivir, desarrollen valores y descubran que sus acciones también tienen un impacto sobre quienes los rodean. Educar implica ayudarles a construir criterios para actuar con respeto, responsabilidad y sentido de comunidad. Otro aspecto importante y muy interesante del documento es el análisis que Platón realiza sobre las diferentes formas de gobierno. Explica cómo la aristocracia representa el modelo más cercano a su ideal político y describe la democracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía como formas de gobierno que pueden surgir a partir de procesos de degradación política cuando él explica cómo la aristocracia representa el modelo más cercano a su ideal político, describe la democracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía también como formas de gobierno que pueden surgir a partir de procesos de degradación política. Mientras leía estas ideas también comprendí que Platón no pretendía únicamente describir sistemas políticos. Su propósito era mostrar que la organización del Estado depende de la calidad ética e intelectual de quienes participan en él y que la educación constituye el fundamento para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa. Hasta aquí habíamos visto cómo Platón relaciona la política, la justicia, el Estado y la educación, pero surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se traducen hoy esas reflexiones en acciones concretas que responden a las necesidades de la población? Precisamente esa es la conexión que abordaré en el siguiente segmento cuando hablemos sobre las políticas públicas y el papel que cumplen en la transformación de la sociedad. Hasta este momento hemos recorrido algunas de las principales ideas del pensamiento político de Platón. Ahora quiero dar un paso más y acercarnos a un concepto que hace parte de nuestra realidad cotidiana, las políticas públicas. Cuando escuchamos esta expresión muchas veces pensamos únicamente en leyes, programas o decisiones de nuestro gobierno. Sin embargo, la lectura de Wilson me permitió comprender que las políticas públicas son mucho más que eso. Surgen como una respuesta a problemas que afectan a la sociedad y representan un conjunto de decisiones y acciones mediante las cuales el Estado busca atender necesidades que son de interés colectivo. Esta idea me pareció muy importante porque cambia la manera de entender el papel del Estado y que no se trata únicamente de administrar recursos o de establecer normas. También implica identificar las situaciones que preocupan a la comunidad, analizarlas y buscar alternativas que contribuyan a mejorar las decisiones, las condiciones de vida de las personas. Mientras reflexionaba sobre esta lectura, encontré un punto de encuentro muy interesante con Platón. Aunque ambos pertenecen a contextos completamente distintos, los dos coinciden en reconocer que el Estado tiene una responsabilidad frente al bienestar de la sociedad. Platón lo expresa desde la búsqueda de la justicia y del bien común. Wilson desde la necesidad de construir políticas públicas que respondan a problemas reales y generen beneficios para la población. A partir de esta relación comprendí que las políticas públicas no aparecen de manera aislada, son el resultado de reconocer que existen necesidades que no pueden resolverse únicamente desde el esfuerzo individual, requieren la participación del Estado y al mismo tiempo el compromiso de diferentes actores sociales para lograr cambios que beneficien a toda la comunidad. Cuando llevé esta reflexión a mi realidad como docente de primera infancia, comprendí aún mejor el sentido de las políticas públicas educativas. En mi institución recibimos niños y niñas con historias familiares muy diversas. Algunos provienen de familias migrantes que buscan mejores oportunidades. Otras pertenecen a comunidades indígenas que enriquecen nuestro entorno con su cultura y también nos acompañan estudiantes con discapacidad. Hijos de madres cabezas de familia o de padres que trabajan durante extensas jornadas y que permanecen gran parte del día al cuidado de sus abuelos o de otros familiares o personas totalmente ajenas. Cada una de estas realidades representa una necesidad distinta. Como docente puedo brindar acompañamiento dentro del aula, adaptar estrategias pedagógicas y fortalecer los procesos de aprendizaje. Sin embargo, también comprendí que muchas de esas necesidades requieren decisiones que trascienden la escuela y que hacen parte de las responsabilidades del Estado y de la sociedad. Por eso considero que las políticas públicas educativas adquieren un valor especial. Su propósito no es únicamente organizar el funcionamiento del sistema educativo, sino crear condiciones
condiciones que permitan ofrecer oportunidades de aprendizaje pertinentes para todos los estudiantes, reconociendo la diversidad de los contextos en los que viven. Esta reflexión también me llevó a pensar que una política pública solo cobra verdadero sentido cuando logra responder a las necesidades de las personas para quienes fue diseñada. En educación, esto significa reconocer que no todas las comunidades se enfrentan a las mismas situaciones y que las decisiones deben considerar las características sociales, económicas y culturales de cada territorio. Como docente, esta idea tiene un profundo significado. Todos los días confirmo que detrás de cada estudiante existe una realidad diferente y que estas diferencias también deben ser consideradas como se piensa en la educación. Comprender esto fortalece mi compromiso profesional y me recuerda que la escuela no puede trabajar aislada de la sociedad porque forma parte de ella y participa activamente en su transformación. Al relacionar las dos lecturas comprendí que tanto Platón como Wilson coinciden en un aspecto esencial. Una sociedad alcanza mejores condiciones de vida cuando las decisiones que orientan al Estado buscan el bienestar colectivo y cuando la educación ocupa un lugar prioritario entre sus decisiones. Aunque estos planteamientos responden a momentos históricos diferentes, ambos permiten comprender que la construcción de una sociedad más justa exige pensar permanentemente en las personas y en sus necesidades. Y precisamente a partir de esta reflexión, quiero compartir en la siguiente parte de este podcast cómo estas ideas cobran vida dentro del aula de preescolar y de qué manera las políticas públicas pueden convertirse en una oportunidad para responder a los desafíos que enfrentan diariamente nuestros niños, las familias y sus comunidades educativas. La educación tiene la capacidad de transformar la vida de las personas, pero para lograrlo necesita el compromiso de toda la sociedad. Como docente de preescolar, esta reflexión cobra un significado muy especial porque cada día tengo la oportunidad de conocer de cerca las diferentes realidades que viven mis estudiantes. Ningún grupo es igual al otro. Cada niño llega al aula con una historia familiar distinta, con experiencias propias y con necesidades que muchas veces van más allá de lo académico. En mi institución educativa compartimos con niños provenientes de familias migrantes que han debido dejar su lugar de origen buscando mejores oportunidades. También acompañamos estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, niños que llegaron desde la región Caribe, el Pacífico colombiano, niños con discapacidad, familias que enfrentan condiciones económicas difíciles, y a esto se suma la realidad de muchos padres y madres que trabajan durante largas horas, por lo que el cuidado de sus niños queda a mano de otras personas. Cuando observo este panorama, comprendo que la escuela por sí sola no puede responder a todas estas necesidades. Nuestro compromiso realmente es enorme, pero también resulta indispensable que existan decisiones colectivas orientadas a garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. Precisamente aquí encuentro una relación significativa entre las dos lecturas. Platón plantea que el Estado debe orientarse hacia el bien común y que la educación ocupa un lugar fundamental en la formación de ciudadanos capaces de contribuir a una sociedad justa. Por su parte, Wilson explica que las políticas públicas buscan responder a problemas que afectan a la colectividad mediante acciones dirigidas al bienestar de la población. Al integrar ambas perspectivas, comprendí que una política pública educativa adquiere sentido cuando permite que cada niño tenga oportunidades reales para aprender, para participar y para desarrollarse independientemente de las condiciones en las que haya nacido. Esta comprensión también transformó mi manera de mirar el trabajo cotidiano en mi aula. Muchas veces pensamos que enseñar consiste únicamente en plantear o planear actividades, desarrollar contenidos o evaluar aprendizajes. Sin embargo, la relación y la realidad realmente demuestra que educar implica reconocer la diversidad de quienes aprenden a comprender que detrás de cada estudiante existe una historia que merece ser escuchada y valorada. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero compartir una última reflexión que surge mientras estudiaba y leía estas lecturas. Como docente de preescolar, me permite fortalecer este tipo de actividades mi convicción de que nuestro trabajo tiene un impacto que va mucho más allá del aula. Cada experiencia de aprendizaje, cada espacio de diálogo, cada oportunidad para fortalecer valores y cada momento en el que el niño descubre sus capacidades representan pequeños pasos hacia la formación de ciudadanos capaces de convivir, participar y aportar positivamente en la comunidad.
Estoy convencida de que cuando la educación se orienta a principios de justicia, inclusión, responsabilidad y respeto por la diversidad, se crean mayores oportunidades para que todos los niños y niñas desarrollen plenamente sus capacidades y participen activamente en la construcción de un mejor futuro. Muchas gracias por acompañarme durante estos minutos de reflexión. Espero que este espacio haya permitido comprender un poco mejor la relación entre el pensamiento político de Platón y las políticas públicas educativas, pero sobre todo que nos motive a seguir creyendo en la educación como una herramienta para transformar vidas y fortalecer nuestras comunidades. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.